que es el pastor John Piper. Y él trae una cierta ilustración sobre una anécdota o algo que él hizo en cuanto a esta nueva moda o esta nueva tendencia o esta nueva revolución que lo es el ChatGPT o la inteligencia artificial. Y en ese evento que él está predicando, él comenta que él le pidió a ChatGPT que le hiciera una oración en 30 segundos, mire qué interesante, con el espíritu y la teología de D.A. Carson, nadie más. Y en alabanza a la gloria de la gracia de Dios. Él escribe eso y le dio clic. ¡Plop! Y Piper continúa diciendo que en 3 segundos, y el que ha utilizado ChatGPT sabe que esto es impresionante, en 3 segundos ChatGPT escribió una de las oraciones más contundentes, una oración rica en teología, en alabanza y gloria para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mientras la audiencia se reía, Piper continuaba presentando una de las verdades más tristes de la vida de muchas personas. El asunto es que en una máquina, en 3 segundos, pudo comunicar grandes verdades de Dios y del Evangelio. Sí, hermano, una máquina en 3 segundos pudo establecer una oración con una gran teología, rica en alabanza y presentando la gloria de Dios. Pero ante esto, Piper presenta una pregunta a la audiencia que estaba allí. Le pregunta, ¿es esto alabanza? Y la respuesta no tardó en ser presentada y Piper le dice, no, esto no es alabanza. Piper le hace una segunda pregunta a la audiencia que estaba allí y le dice, entonces, ¿para qué te crearon? Y él mismo contesta, para decir palabras, contesta con otra pregunta, para solamente decir palabras. Acabamos de ver una computadora decir palabras en menos de 3 segundos, mejor que todos nosotros aquí. Una computadora, un programa que tú le puedes pedir exactamente lo que quieres y en pocos segundos tú lo tienes con la mejor calidad. Pero esto es muy parecido a lo que en un momento dado Jesús, apropiándose de Isaías, le dice a los fariseos, ustedes de labios me honran, pero sus corazones están lejos de mí. Sus ritos, simplemente lo que ustedes hacen y sus sacrificios simplemente son ritos memorizados. Y es parecido a lo que podemos ver que puede hacer esta inteligencia artificial. Y a veces nosotros podemos vernos de esa manera. Simplemente queremos agradar a Dios o pensar que estamos bien delante de Él y somos fáciles en crear y hacer grandes oraciones. Pero lo que nos está diciendo aquí John Piper es que ahora mismo una máquina lo puede hacer. Así que no es un asunto de simplemente nosotros hacerlo, nosotros simplemente hacer una oración, sino dónde está nuestro corazón. Hermanos, en el pasaje de hoy, tanto los fariseos como el joven rico pensaba que con el mero hecho de conocer o saber comunicar las escrituras, ellos tenían todo resuelto. Pero Jesús nos deja claro que hay unos asuntos más importantes por resolver y estos asuntos se encuentran en nuestros corazones. Si hay algo que vemos a lo largo del Evangelio de Mateo es que el tema del reino es uno medular. Jesús comienza su ministerio precisamente predicando arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sí, hermano, aquel reino que se había quebrantado en el jardín del Edén a causa del pecado, Jesús lo estaba restableciendo a través de su persona y su obra, y su primera expresión es arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así sucesivamente vemos cómo Jesús nos deja saber que hay un reino que se está estableciendo, pero no es un reino a la manera de los hombres, sino es un reino a la manera de Dios. Jesús estaba poniendo los cimientos precisamente de este reino y lo estaba poniendo en un lugar donde quizás no todo el mundo los podía ver a simple vista. Jesús estaba poniendo los cimientos de este reino precisamente en donde comenzó su destrucción y fue en el corazón del hombre. Los fariseos conocían las escrituras, el joven rico conocía las escrituras, pero claramente en el pasaje de hoy vemos que sus corazones mostraban
que estaban muy lejos del reino de Dios. Estaban muy lejos de lo que Dios quería realizar en sus corazones. Y no nos vayamos lejos, porque la realidad es que nosotros también somos así. Ponemos nuestra fe y esperanza en nuestra teología y en lo que conocemos del Evangelio. Somos fácil para nosotros poner nuestra confianza simplemente en las doctrinas que hemos aprendido, simplemente en lo fácil que se nos hace comunicar las verdades del Evangelio. Pero en medio de una prueba nos damos cuenta que a veces nuestros corazones están muy endurecidos y aferrados a lo terrenal, más allá que a la verdad que estamos profesando. Interesantemente, los fariseos se acercan a Jesús con una pregunta doblemente intencionada sobre el divorcio, y el mismo pasaje nos dice que era una pregunta para poner a prueba a Jesús. Y ellos le dicen, y le traen esta pregunta a Jesús y le preguntan: ¿le es permitido a un hombre divorciarse por cualquier motivo? Definitivamente los fariseos pensaban que podían poner a prueba a Jesús con estas preguntas, pues ellos entendían que el problema radicaba simplemente en lo que es la interpretación de la ley. Pero en el pasaje de hoy vemos que Jesús deja muy claro que el verdadero problema radicaba en dos asuntos muy particulares. El primero era que ellos habían abandonado el diseño original. Por tal razón Jesús los lleva al Génesis para recordarle el cómo debía lucir el matrimonio según Dios lo había determinado desde el principio, y les dice: ¿no han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y continuó diciendo: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y el segundo asunto radicaba en el por qué Moisés había dado una excepción para dar carta del divorcio. Y la razón apuntaba precisamente a la condición del corazón del pueblo. Y precisamente Dios está utilizando esta ilustración del pueblo, pero también apuntando al corazón de los fariseos que estaban allí. Por eso Jesús le contesta y le dice: por la dureza de su corazón, Moisés le permitió que se divorcien de sus mujeres. Claramente Jesús aprovecha el momento para exponer el verdadero problema de los fariseos, que no radicaba en el conocimiento de las Escrituras o en la interpretación de la ley, sino que el verdadero problema de los fariseos era el problema del pueblo de Israel, y era que sus corazones estaban endurecidos. Claramente es fácil para nosotros escondernos en lo que hemos aprendido sobre las Escrituras. Buscamos esperanza en eso, buscamos justificarnos en lo que hemos aprendido y lo que conocemos de las Escrituras. Es fácil para nosotros utilizar nuestra teología para muchas veces justificar nuestro pecado. Pero la realidad es, hermanos, que delante del Señor estamos al desnudo. Delante del Señor nuestros corazones están al descubierto. Y muchas veces lo que nos mantiene en un patrón de estancamiento espiritual es precisamente la dureza de nuestros corazones. Por tal razón Jesús, ante la pregunta de los fariseos, que solo mostraba lo endurecido que estaban sus corazones, los tiene que llevar nuevamente a la Escritura para recordarles que las cosas deben ser como siempre debieron haber sido desde el principio. Y Jesús los lleva al Génesis. Y por eso Él se apropia de estos dos pasajes del Génesis para dejarles saber que aquí no hay nada nuevo que añadir, no hay una interpretación nueva que traer, sino precisamente hay que volver al diseño original, al diseño del principio. Y va más allá. Jesús le trae una interpretación estableciendo primeramente que lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y segundo, que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, cometa adulterio. Jesús lo está llevando precisamente a la raíz de todas las cosas, al diseño original. Pero por otro lado, en el pasaje vemos a un joven que se acerca a Jesús, que al parecer, según vemos en el pasaje, tenía muchos bienes, tenía muchas riquezas. Y al parecer este joven había creado en sus riquezas una coraza de santidad, o mejor dicho, en su conocimiento de las Escrituras, en lo que él sabía de la ley, había creado una coraza de santidad
que en cierta manera le traía a él paz, pero no lo suficiente para acercarse a Jesús y preguntarle aún más sobre lo que él podía hacer. Había un deseo en él, no solamente de poder descansar en lo que él conocía, sino había un deseo en él de ser perfecto, pero no basado en la obra de Dios, en él, sino en su capacidad de obedecer la ley del Señor. En él había un corazón legalista que solamente lo que buscaba es cómo yo puedo hacer esto, qué yo puedo hacer por mi fuerza, por mis méritos, por mis obras, para yo poder estar bien delante del Señor y poder seguir caminando con lo que realmente, con el problema que realmente él tenía en su corazón. Pero como hablábamos en un principio, no era suficiente que el joven rico conociera la ley y que simplemente la siguiera. Pudimos ver que una máquina puede expresar las escrituras, vimos que una máquina puede expresar la oración más rica en teología, pero eso no lo hace un verdadero adorador. Simplemente son palabras que pueden venir de cualquier persona, inclusive, como vimos, puede venir de una máquina. Y es por esta razón que Jesús quería darle una lección a aquel joven. Y más que todo, Jesús quería exponer su corazón y mostrarle cuál era el verdadero Dios que estaba gobernando su mente y su corazón, que no era Él, que no era el Dios de las Escrituras, que no era el Dios de aquellos mandamientos que él conocía, sino que eran las riquezas donde él había puesto su confianza. Así que Jesús, luego de dejarle saber cuáles eran los mandamientos que debía obedecer para obtener la vida eterna, va más allá y le hace la pregunta: ¿tú quieres ser perfecto? Ve y vende todo. Lo que posees, dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos, y ven y sé mi discípulo. Y pareciera que Jesús le había dado la respuesta que estaba buscando aquel joven. Él estaba buscando una respuesta. Jesús se la está dando y pareciera que con esto ya se podía resolver todo. Pero lo que realmente hizo Jesús fue exponer lo que había en su corazón. La respuesta de Jesús lo que hizo fue revelar quién realmente era el Dios que él estaba sirviendo. La respuesta de Jesús revelaba el verdadero Dios que aquel joven veía como la suficiencia o lo que le traía esperanza o lo que le daba su identidad, que eran las riquezas. Él veía en las posesiones lo que él necesitaba para poder estar bien con él mismo y pensaba que podía estar bien delante del Señor. En la riqueza él veía lo que le daba identidad. En sus posesiones él veía lo que le daba seguridad. En las posesiones muy probable él estaba viendo el propósito de él. Pero Dios no estaba realmente en todo ese panorama. Y el pasaje nos dice que aquel joven se fue triste de aquel encuentro con Jesús. Y mire si las riquezas lo tenían tan ciego que en medio de ese encuentro no pudo ver quién realmente estaba delante de él. Hermano, es que no podemos servir realmente a dos señores. O servimos a Dios o servimos a la riqueza. Y esto no quiere decir que el tener muchas posesiones es pecado. Pero si estas posesiones ocupan el lugar que solo le pertenece a Dios en cuanto a nuestra identidad, en cuanto a nuestra seguridad y en cuanto a nuestros propósitos, ahí entonces se convierte en maldición en vez de bendición. Por eso les dice a sus discípulos que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y es que el verdadero problema no radica en las posesiones, no radica en la riqueza, sino en el corazón de aquel que posee tales riquezas. Así que Jesús, lo que nos muestra con las preguntas de los fariseos y del joven rico, es que este reino que Él viene anunciando no se restaura simplemente con lo que creemos conocer de Dios ni con las riquezas que podamos acumular en este mundo, sino con la necesidad de una transformación radical en nuestros corazones. Por tal razón Jesús les da un ejemplo de cómo debe lucir un corazón transformado por el poder del reino que Él viene anunciando.
Y lo vemos cuando los discípulos reprendieron a los niños que se acercaron a Jesús y Jesús le dijo, dejen a los niños, no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. La pregunta que nos podemos hacer quizás en este pasaje es, entonces, ¿cómo son ellos? ¿Cómo son estos niños? Y yo creo que mejor no lo pudo haber expresado el mismo Jesús en Mateo 18, en 2 prédicas pasadas. Y el mismo Jesús nos dice que así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Claramente Jesús expone el corazón de los fariseos y nos deja saber cuán endurecido estaba. Expone el corazón de aquel joven rico y nos deja saber cuán aferrado estaba a las riquezas. Y todo esto con el fin de que podamos entender que para poder ser parte del reino de Dios necesitamos tener un corazón transformado por el Evangelio. Necesitamos un corazón que apunte a aquel que es manso y humilde, un corazón que apunte a la misma persona de Jesús. Por tal razón Jesús les dice, ustedes quieren ser parte de este reino, sean como este niño, cuídense de la dureza y de los ídolos de sus corazones. Y esto podría parecer algo sencillo para nosotros hoy, en este lado de la eternidad, pero para los discípulos se había convertido en cierto sentido un obstáculo para ellos. Y lo vemos en cada una de las preguntas y las respuestas ante estos 2 escenarios cuando Jesús está atendiendo el asunto del divorcio con los fariseos. Ellos le dicen a Jesús, si este es el asunto del matrimonio, entonces no conviene casarse. Ya ellos se van al fatalismo o simplemente pues entonces no podemos casarnos. En cuanto al asunto del joven rico, entonces si esto es así como tú estás estableciendo en esta enseñanza, entonces ¿quién podrá salvarse? Mis hermanos, los discípulos se estaban dando cuenta que este asunto de ser parte del reino que Jesús lleva proclamando y anunciando en su ministerio con ellos, era un asunto imposible de realizar por su propia fuerza. Y ¿sabes qué, mis hermanos? Tenían razón. Para ellos era imposible ser parte de este reino por sus propios méritos o por sus propias obras o por sus propios conocimientos. Pero Jesús, conociendo sus corazones y mirando su desesperación, les afirma, sí, mis discípulos, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Definitivamente Jesús les quería dejar saber que su participación en su reino era por pura gracia, misericordia y por el poder de Dios. Y esta verdad para nosotros es más que suficiente, pero para los discípulos pudo haber sido un contraste a las expectativas que ellos tenían sobre el reino que había de venir. Por eso Jesús le da un destello de lo que sería la consumación o ese tiempo futuro de este reino proclamado y le deja saber que cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, ellos se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo lo que perdieran por causa de su nombre sería restituido 100 veces más y sobre todo heredarían la vida eterna. Ante esta realidad que los discípulos se estaban encontrando, ante la respuesta de Jesús a los fariseos, ante la respuesta de Jesús al joven rico, para los discípulos era un completo contraste a lo que ellos esperaban del reino, a lo que ellos esperaban que fuera su posición en lo que estaban haciendo precisamente en el ministerio. Pero Jesús le está, en el final del pasaje de esta tarde, le está dejando saber que hay un futuro glorioso en este reino. Y hay un propósito para ellos como discípulos en lo que Dios continuará haciendo a través de Jesús y a través de su evangelio en la proclamación y establecimiento de su reino. Amados, si hay algo que podemos ver en este pasaje es que seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús verdaderamente cuesta. Pero la realidad es que el no seguirle cuesta más porque cuesta la vida eterna. Seguir a Jesús requiere de un corazón transformado. Y lo que podemos ver en este pasaje es que esta transformación es imposible
detenerla por nuestras propias fuerzas. Pero como el mismo Jesús le afirmó a sus discípulos, para los hombres este asunto es algo imposible, pero para Dios todo es posible. Y si tú y yo hoy podemos gozar de la transformación que ha hecho Dios por nosotros, ha sido porque Dios ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, ante la imposibilidad de autosalvarnos, Dios, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Por eso la pregunta que nos pudiéramos hacer hoy es, ¿cuáles son las batallas que están librando nuestros corazones? ¿Cuál es la batalla que está librando tu corazón hoy, en esta tarde? El pasaje de hoy nos da un buen recordatorio que las grandes batallas que tenemos nosotros los creyentes precisamente radican en nuestros corazones, donde la gente no puede ver. Nosotros podemos presumir en las redes, podemos presumir mientras estamos aquí en la iglesia los unos con los otros, pero realmente no podemos esconder delante de Dios donde radican nuestras batallas, que es en nuestros corazones. Y la palabra nos afirma precisamente en Jeremías 17:9 que más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? ¿Cuán consciente, iglesia, estamos de la necesidad de una transformación radical en nuestros corazones para poder vivir conforme a la verdad que nos ha salvado? ¿Estamos conscientes que necesitamos no una transformación parcial, necesitamos una transformación radical para entonces poder vivir conforme a la verdad que nos ha salvado? Segundo, hay una pregunta que nos debemos hacer, yo creo que no tan solo hoy, sino que cada día, y es la siguiente: ¿a qué está aferrado nuestro corazón en el día de hoy? ¿A qué está aferrado tu corazón hoy? ¿Qué es lo que está determinando hoy nuestra identidad como creyente? ¿Es el trabajo que tenemos? ¿Las posesiones que tenemos? ¿El puesto que ocupamos en la sociedad? ¿El puesto ministerial que muchas veces hacemos de él nuestra identidad? Ay, soy pastor, soy diácono, trabajo sirviendo en la iglesia en esta y en esta otra área. ¿Es esa la identidad eso es lo que está determinando tu identidad en el Señor? Si la respuesta es sí alguna o todas de las preguntas que acabo de hacer, te quiero decir que hoy tu esperanza está en el vacío. Hoy tu esperanza está en la nada. Hoy realmente, si tu esperanza está ahí y tu identidad está ahí, tu futuro no es esperanzador. El reino que tú y yo pertenecemos no se basa en lo que podamos acumular y alcanzar en esta vida. El reino que tú y yo pertenecemos, iglesia, es mucho más que eso. Y la única manera de poder vivir según la verdad de ese reino es con un corazón transformado por el poder del Evangelio. Un corazón transformado que pueda ver que nuestra identidad, un corazón transformado que pueda ver que nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestro propósito solo provienen del Señor y de vivir según la verdad de su glorioso Evangelio. Y esto solo es posible con un corazón transformado por la obra y persona de Jesús. Mi llamado a mi amada iglesia hoy es a que vivamos para la gloria de Dios y no para la nuestra. Que descansemos en la verdad que nos ha salvado y que descansemos en la identidad que nos ha dado nuestro Rey y no en la que nosotros queremos crear. Y quizás hoy, muy probable, estés pensando que todo esto se oye muy bonito, que todo esto se oye muy esperanzador. Pero la realidad es que cada día caigo en el mismo pensamiento, cada día caigo en la misma falsa esperanza, cada día me aferro a las cosas terrenales y a mi autojusticia. Y esto pareciera para cada uno de nosotros una misión imposible. Y la verdad es que es imposible con nuestras propias fuerzas.
Pero hoy hemos sido recordados que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Así que corre a los pies de tu Rey, pon tu esperanza en Él y no vivas para ti, vive para la gloria de tu Rey. Si hay algún no creyente en medio nuestro, mi llamado es que te arrepientas de tus pecados, creas en el Evangelio. Lo que llevas tratando de hacer toda tu vida en cuanto a autosalvarte es imposible. Lo que has estado tratando de hacer toda tu vida, de encontrar la verdadera felicidad en las cosas de este mundo, es imposible. La identidad que has estado buscando basado en lo que puedas lograr o lo que los demás puedan decir de ti, al final es imposible. Pero hoy te digo que lo que es imposible para Dios, para nosotros es imposible para Dios. Nuevamente mi llamado al no creyente en medio de nosotros es que te rinda de toda tu justicia, arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio de Jesucristo y aquel que aún nosotros siendo pecadores, nos recuerda Romanos 5:8, murió por nosotros. En conclusión, quisiera cerrar con una frase del teólogo D.A. Carson en cuanto al mayor problema del corazón del hombre. Y él dice en esta frase, el mayor problema del corazón humano no es simplemente el comportamiento externo, sino un corazón que no ve la gloria de Cristo como supremamente valiosa. Iglesia, que el Señor nos ayude precisamente a ver la gloria de Cristo por encima de todas las cosas que puede ofrecer este mundo. Que el Señor nos ayude a vivir conforme a su palabra y conforme a su verdad, no para nuestra gloria, sino para la gloria del Señor. ¿Qué tal si oramos y cantamos al Señor? Señor, gracias por este tiempo que tú nos concedes en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a poder identificar las batallas